Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 9 del 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús bajó del monte y llegó al sitio donde estaban sus discípulos, vio que mucha gente lo rodeaba y que algunos escribas discutían con ellos. Cuando la gente vio a Jesús, se impresionó mucho y corrió a saludarlo. Él les preguntó: ¿de qué están discutiendo? De entre la gente uno le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo, que tiene un espíritu que no lo deja hablar. Cada vez que se apodera de él, lo tira al suelo, y el muchacho echa espumarajos, rechina los dientes y se queda tieso. Le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús le contestó: gente incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Y se lo trajeron. En cuanto el espíritu vio a Jesús, se puso a retorcer al muchacho, lo derribó por tierra y lo revolcó, haciéndole echar espumarajos. Jesús le preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Contestó el padre: desde pequeño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y al agua para acabar con él. Por eso, si algo puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le replicó: ¿qué quiere decir eso de si puedes? Todo es posible para el que tiene fe. Entonces el padre del muchacho exclamó entre lágrimas: creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Jesús, al ver que la gente acudía corriendo, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él y no vuelvas a entrar en él. Entre gritos y convulsiones violentas salió el espíritu. El muchacho se quedó como muerto, de modo que la mayoría decía que estaba muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Al entrar en una casa con sus discípulos, estos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Él les respondió: esta clase de demonios no sale sino a fuerza de oración y de ayuno. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Ayer el Señor Jesús nos decía en su palabra que perdonáramos, que comprendiéramos, que no fuéramos vengativos con los que nos han hecho daño, nos han hecho mal, han hablado mal de nosotros. Al contrario, que hagamos el bien a ellos. Por amor a Jesús, por amor a Dios. El perdón nos trae la paz y nos da el premio de la salvación. La palabra de hoy nos dice que Jesús venía bajando del monte Tabor después de la transfiguración, y sus otros discípulos que estaban ahí estaban rodeados de una multitud que discutían con ellos. Y les pregunta a Jesús: ¿de qué están discutiendo? Y uno de la multitud le dice: te he traído a mi hijo, maestro, que tiene un espíritu que lo deja sin hablar, un espíritu sordomudo. Y le he pedido a tus discípulos que lo expulsen, pero no han podido. Jesús les dice a ellos: gente incrédula. A la multitud le dice: gente que no cree. Es que a Dios no le agrada que no creamos. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y esta gente no tenía la fe suficiente. Y Jesús le pregunta: ¿desde cuánto tiempo le pasa esto al muchacho? Y él le dice: desde pequeño. Por eso le dice: si algo puedes hacer, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Si algo puedes hacer, le dice. Y Jesús le dice: ¿qué quiere decir eso de que sí puedes?
todo es posible para el que tiene fe, le dice Jesús. Todo es posible para el que cree, para el que confía en Dios. Cualquiera que sea nuestra situación, nuestro problema, nuestra dificultad, todo es posible para el que cree. Que cree en Dios, que cree en Jesús, todo es posible. Entonces le dice, esto me gusta mucho. El padre exclama entre lágrimas, creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. ¡Qué hermoso! ¡Qué oración nacida más de lo profundo del corazón de este padre! Creo, Señor, pero dame tú la fe que me falta. Dame tú la fe que necesito. Dame tú la fe que moverá tu voluntad para que mi hijo quede liberado de ese espíritu mudo y sordo. Que esa sea nuestra oración, desde adentro del corazón. Y podremos ver milagros hermosos si creemos. Porque todo es posible para el que cree. Por eso necesitamos fortalecer la fe meditando, leyendo, escuchando la palabra de Dios. Y también recordando que la fe es un don de Dios. Tenemos que pedírsela a Él, como este Padre. Y decirle siempre, Señor, yo creo, pero auméntame la fe. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.